Así brevemente voy a hacer una introducción de presentación de Julián David, que nos presenta pues una propuesta de trabajo de grado en donde él ha realizado un trabajo en el territorio en el que habita. Su propuesta parte de un análisis de este territorio, de unas situaciones sociales puntuales que, pues que tanto de vivencias de él como de vivencias de la comunidad de el entorno de su municipio. Y pues parte de todo su trabajo de grado se plantea, desde la virtualidad se empezó el planteamiento de que fuese un trabajo de relación con esta comunidad, en donde se empezó a trabajar como base el fundamento de una comunidad que estuvo pues sometida por la violencia de nuestro país y que tiene unas características pues como en muchas regiones de desplazamiento y todo lo que socialmente conllevan estos fenómenos de desplazamiento social, ¿no? Que repercute en la vida económica, en la pérdida de la raíz y la conexión con sus lugares de origen, que genera un nuevo replanteamiento precisamente desde el territorio, pues varios replanteamientos, pero uno desde el territorio, tanto en lo físico como en lo relacional con él. Y pues una inquietud que siempre tuvimos durante el desarrollo de la propuesta es que precisamente no se fuese a abordar, o algo que Julián no quería era abordarla desde lugares, digamos, comunes en los que se ha hablado en el arte de las situaciones de violencia o desplazamiento que en el país. Entonces, él quería evitar un poco como el señalamiento, que de pronto ha llegado desde el cliché, ¿no? Como esos fenómenos de la opresión y de darle cabida a la imagen política o con un contenido político en donde se muestra pues la afectación de estas comunidades. Algo que también a mí me parecía pues que era sensible, muy sensible, un punto sensible a manejar dentro de su trabajo de grado para no precisamente no repetir estereotipos o llegar a generar imagen que terminara acentuando situaciones que de por sí ya han sido negativas en la construcción pues de la cotidianidad de vida de estas personas. Y desde ahí pues empezó como el análisis, sí, como de cómo abordar este tema sin llegar a tocar esos puntos comunes. Y surge una propuesta que Julián tiene en paralelo allí con la municipalidad, con la alcaldía municipal de donde habita. Y desde allí empiezan a tener surge pues una nueva propuesta de cómo acercarse al territorio, y es a través de los proyectos que hay de conservación natural y de impulso del turismo, puntualmente con el tema del avistamiento de aves. Entonces allí ya el trabajo cambia, toma otro giro, porque pues ya va a ser abordado desde el análisis y el estudio del entorno natural, y obviamente todo enfocado y trabajado con estas comunidades, y hizo algunos talleres de sensibilización con ellos, no solo al tema del avistamiento, sino al tema que da origen a esta investigación, que fue el del desplazamiento, y en conjunto con la comunidad pues van construyendo la propuesta que ya él nos va a presentar a continuación. Entonces, pues agradezco la presencia y la compañía de los maestros Mario Raúl y Catalina y María Camila para poder oír ahorita la presentación que nos va a hacer Julián. Bueno, entonces espérame, yo comparto pantalla aquí. Bueno, los maestros ya más o menos estaban enterados de cómo iba el asunto en territorio. Todo empezó, pues, de todas formas, yo estaba aquí por pandemia, obviamente, tocó como replantear todo, pero yo me imaginaba otro tipo de trabajo de grado allá en Bogotá, no sé, como la muestra plástica en la sala y no sé qué. Y cuando ya estando acá en pandemia y trabajo de grado, empecé como a mirar todas las opciones que tenía aquí con el municipio y con el territorio y con todas estas vivencias, como dice Alex, que nos ha tocado acá. Nosotros somos uno de los municipios que más tiene, o sea, aquí en el 95% de la población somos víctimas de la violencia. O sea, esto está ubicado en el mapa es porque, tristemente por eso, porque fue un corredor de actores armados, pues entre Antioquia y Cundinamarca, estamos en la mitad de un sándwich ahí,
el Magdalena Medio, entonces lastimosamente pues nos tocó vivir todo esto. Pero ahora lo que se intenta hacer es que sea un corredor, pero de turismo, porque no sé, no he podido encontrar la palabra adecuada, si es gracias a la violencia, no, o sea, a pesar de la violencia, bueno, o en favor de tanta violencia se conservó mucho el territorio, aquí hay Parque Nacional Natural, entonces esto es un territorio de recursos hídricos. Ahorita el problema que está viniendo es la minería, o sea, que como ven que este territorio es tan rico en toda clase de recursos naturales, entonces, pues se están atacando por todo lado, compañías mineras, a ver por dónde lado, por qué lado se van a meter. Pero entonces ya hablando con una propuesta directamente con la alcaldía, con la Secretaría de Cultura del municipio, se propuso un barrio que fue muy afectado, mira, me muestro, este es Samaná, que ubicado al oriente de Caldas, y me están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Queda al oriente de Caldas, al lado oriente aquí está el río Magdalena, y bueno, Manizales ya en la cordillera. Incluso siendo un departamento tan chiquito, estamos muy lejos de Manizales. Bueno, entonces se había hecho la propuesta de que esa vista satelital de este barrio que queda como en las afueras del pueblo, al lado del relleno sanitario y es una zona alta. Entonces allí o sea, el municipio como tal en zonas rurales fue afectado completamente por todo tipo de conflictos armados, pero aquí puntualmente en el cabecera municipal, este barrio particular, como era tan alto, allá había campamentos de toda clase, de guerrilla, de paras, de ejércitos se turnaban. O sea, cuando depende el combate, entonces ya subía la guerrilla, depende del combate, ya subían los paras. Y era como un punto ahí estratégico para campamentos y se cometieron toda clase de cosas horrendas, encontraban fosas comunes, bueno, con gente decapitada, con todo. Todas estas familias de allí, toda la vida, aparte de todo, tenía un estigma por ser barrio pobre y aparte de todo, pues nadie iba a ese barrio porque pues imagínate toda la historia que tiene. Resulta que, bueno, ya todo está como muy, muy bien, gracias a Dios. Y y la idea es como queda en zona alta con mirador y todo, que la idea es hacer un corredor turístico, pero con murales y con cosas, pues, pero entonces lo que decía, lo que empezamos a plantear con Alex desde un principio del trabajo de grado, pero cómo se hace de esta manera que no sea volver a revictimizar y que listo y que la violencia así en el mismo cliché del arte como que no más, mejor dicho así como las imágenes violentas, una cosa así, Guernica, pues, sino de atacarlos de otro punto. Entonces resulta que ya como yo llegué en octubre del año pasado exactamente, y ya me empecé como a reconocer mi territorio, o sea, volver a reafirmar mi territorio, a darme cuenta qué estaba pasando, cuando resulta que unos amigos estaban creando un grupo de aviturismo. Y entonces yo dije, no, por ahí es, o sea, por el lado de mostrar este territorio de otra manera. Y entonces se planteó unos murales en las fachadas de las casas, de esto se planteó con la alcaldía. Estos son bocetos de tamaño oficio, o sea, de hoja oficio, no sé, 25 por no sé cuánto es. Pero entonces yo los imprimí en blanco y negro, las fachadas de las casas, y ahí se planteó como un correo, como la ruta, la ruta de guía de cómo sería, cómo que iría ubicado cada especie en cada fachada, incluso todas estas especies yo me les hice una investigación con todos, con pisos térmicos, qué hay, qué no hay, o sea, aquí está lo mínimo, o sea, para todas las aves como 300 y no sé, 357 que hay registradas en el municipio como endémicas, tendríamos que pintar todo el pueblo, pues, porque son muchos. Aquí están como los más representativos, entonces esa era la hoja de guía. Pero resulta que como con la alcaldía y contrataciones y todo esto, entonces pues el alcalde dice que sí, que muy bueno, que le encantó la propuesta, secretario de Cultura del departamento feliz porque nos reunimos con él también, pero ya al momento de llegar a la Secretaría de Cultura y Deporte, que es la que paga, pues la que entonces, en esas renegociaciones, que está muy caro, que bajarle costos, que una cosa, que la otra, que ley de garantías, que de todas formas la propuesta está, esta semana me reuní con
con el director de la secretaría y me dijo, y yo le comenté, Edison, entonces, ¿cuándo hablamos? Pues, y no, hágale, entonces, espere, pues, salga, porque yo le comenté pues, lo del trabajo de grado, y salga de lo del trabajo de grado y nos sentamos y renegociamos bien todo, porque eso toca hacerlo sí o sí, o sea, la plata está, pero no toda la que cuesta el proyecto. Pero bueno, o sea, está en pie, lo importante es que está en pie. Entonces ya con todo este avance con la alcaldía y con la comunidad y todo esto, pues entonces yo no me podía quedar quieto, entonces cogí una casa de estas, la más grande, que era de 2 pisos, entonces hablé con los dueños, con la comunidad, tan, que para no, pues por el mismo de trabajo de grado, y como para empezar algo que no quede todo en el papel, empezar a ser tangible de una vez el asunto. Y entonces aquí está como el proceso, esto se inició allá en el barrio con o sea, me tocó casi que reducir en esto, digamos, acá había casi que un pájaro por casa. Mira, por ejemplo, acá hay ventanas y casi 2 pájaros grandísimos por casa. Ahorita, por la contingencia esto de las contrataciones y el tiempo de grado, y tocaba como avanzar y agilizar. Entonces, pues cogí una casita como que tenía 2 pisos y reducir casi unas especies ahí con talleres de la comunidad. Y bueno, aquí viene una cosa importante, que es que se quería manejar el tema esto de la violencia y de la muerte como desde, yo lo quise manejar como desde un punto un poquitico ahí como medio bajo cuerda. Por eso estas aves estas carroñeras, o sea, que tienen que ver como con toda esta historia, con el muerto, la muerte y las historias lo que implica un carroñero y todas las fosas comunes que encontraron allí y todo eso, pero entonces yo les expliqué mucho esto a la gente, que no, que cómo me van a pintar un chulo pues en la casa, que eso no tiene nada que ver. Y yo, no, mira, hay unas carroñeras muy bellas, por ejemplo, este rey gallinazo, o por ejemplo, por acá hay otro que es el guala, que por acá le dicen guala, que es el gallinazo cabecirrojo, de eso hay cabeza amarillo, de mejor dicho, hay como 6 especies, yo ahí solo puse 3, entonces es como camufladito ahí la cosa con la muerte y el conflicto sin necesidad de llegar a que mira, esta gente la mataron. No, ahí queda. Aves del municipio coloridas, muy bonitas, entonces la gente no se siente tan atacada. Este es muy particular porque este es el pájaro de 3 pies que tiene muchos mitos sobre la muerte. Esa fue otra que creo que en esta me tocó jugarle un poquito a decir que era un 3 pies, pero que le iba a hacer chiquitico, porque la gente, ¿cómo le van a pintar un 3 pies en la casa si es una ave de mal agüero? Cuando canta es porque se va a morir alguien, o hay desgracias, y, y los mitos que la gente dice que es muy difícil de ver, entonces la gente dice que cuando ve uno, que mejor dicho que la desgracia. Resulta que son pájaros muy bonitos y son difíciles de ver. Afortunadamente esta foto fue de una salida esta pintura fue de una foto que una salida que hice con los amigos del club y lo vimos. Entonces, pues para mí también fue muy, o sea, yo haberlo visto y estar ahí en el momento de que se tomaron las fotografías, porque hacía rato no se veía. Entonces esto también tiene mucho que ver ahí con esto, de la muerte y de la cosa, pero un poquitico camufladito. Sin embargo, no se descarta, o sea, también la historia política, la historia del conflicto y todo eso hay que contarla. Entonces yo quise llegar a como de esta manera, no tan de frente. Y la gente, pues no, mira, aquí fue uno de los talleres que hice con los niños, el material que me prestaron, el material de apoyo que me prestan los del grupo el Club de Avistamiento de Aves. Aquí están entonces unas especies muy representativas. Obviamente lo hice yo, pues casi yo todo, pero pues yo les digo a los niños darle que ramitas y cositas o una que otra pluma. Eh, esta semana les quería entonces contar a lo que este fin de semana, precisamente yo estaba contando a Alex ahora, el fin de semana, sábado y domingo pasado, hubo un encuentro de avistamiento de aves del oriente de Caldas. Mira, aquí está el afiche. Yo participé, yo no soy fotógrafo, pero sí soy avistador con binoculares, o sea, mis necesidades no es un club de fotografía, es un club de avistamiento. Se reunieron gente de Marquetalia, Samaná, Pensilvania, Caldas, Manzanares, Victoria, Caldas, todos los clubes de cada municipio. Hubo un evento muy bueno con ponencias importantísimas. Eh,
Entonces, bueno, esas fotos yo no las tengo acá porque pues no, esto apenas empezaron a enviarlas ayer y hoy, pero entonces todavía no las tengo organizadas, pero las tengo en galería. Aquí, resulta que esta escultura la hizo un hermano mío que es artista plástico, él es de la Universidad de Caldas, esa es la ave representativa del municipio que se llama Rosita Canora. Bueno, acá la salida de ese municipio es muy grande, entonces, como venía tanta gente, se, se, lo repartimos para todas las coordenadas, en los pisos térmicos, unos se fueron a 2.600, otros nos fuimos a 400 metros, a ríos, a bosques, a selvas, y todavía falta la relación de todo esto, cada uno, pero sé que se registraron unas especies nuevas. Y aquí lo importante es que, bueno, esta es una chica de la Universidad de Caldas dando una ponencia sobre búhos. Bueno, aquí no me aparece. Lo importante es que del municipio de Marquetalia hay 3 profesores. O sea, eso me sirvió, eso me nutrió muchísimo a mí. El sábado, con todas las ponencias, son 3 profesores, 3 educadores, hermanos Martínez. Ellos son educadores de educación física, matemáticas, no recuerdo el otro. Pero ellos tienen ya mucha experiencia en cuestiones de avistamiento y conservación en ese municipio, como es un municipio aquí vecino, y se ganaron por allá unas becas y unas cosas, y mejor dicho, un poco de cosas gigantescas con la Universidad de Cornell en Nueva York. Aquí vinieron el sábado y dejaron material pedagógico con niños, con comunidad, con las veredas, con sensibilización en conservación, con todo esto. Entonces por ese lado, ese es como ellos ya tienen mucho avance en eso, yo quiero como replicar eso también desde la parte, queremos, de ellos, el club de avistamiento de aves de acá del pueblo, como ellos como fotógrafos y avistadores, y yo como artista, seguir con todo este proceso y con el mismo municipio y con la alcaldía, o sea, seguir con este proceso ya como yo con un enfoque desde la plástica y desde la comunidad, desde lo social y desde todo esto, porque es un pueblo que apenas está resurgiendo de las cenizas, ahí sí como que coincidencialmente como el ave fénix, porque aquí no podía entrar nadie, todo esto es, incluso la reserva natural Parque de Florencia, ya no puede entrar nadie, apenas la están desminando, o sea, que hay unas zonas todavía minadas, y hay un programa de desminado humanitario, pues que lleva un programa que lleva alrededor de 6 7 años, creo, ya han eliminado un porcentaje muy grande, pero pues todo esto, o sea, hay zonas donde no se puede ir realmente y por eso no he podido encontrar la palabra adecuada. Gracias a esto, o sea, que no es como gracias, pero entonces hay mucha conservación natural. Entonces esta gente de Marquetalia, yo el próximo domingo tengo que presentar las pruebas a ver pro en ese municipio. No me las van a presentar acá en mi pueblo, sino allá, porque allá hay una normal, bueno, no sé. Entonces yo quería verme con ellos, los hermanos Martínez, ya por la parte ya pedagógica y de todo esto del aviturismo y de conservación y de todo el material. Mejor dicho, me voy a reunir con ellos dentro de 8 días, a ver, para ya traer todo esto acá otra vez al territorio pues mío y empezar a proponer con las secretarías de educación y secretaría de alcaldía y todo esto, a ver cómo es que se va a empezar ya de una manera más formal y más que todo esto ya, todas estas ideas mías desde la plástica se materialicen y que se puedan hacer talleres de pintura, talleres, todo como el pretexto ahorita de las aves, pero pues esto tiene de todo, o sea, incluso la universidad, me enteré también, para mí fue muy nutrido, incluso coincidencialmente este fin de semana pasado con el trabajo de grado, porque vino una gente de parques naturales y de la Universidad de Antioquia, creo, y precisamente se van 10 días, empiezan el martes próximo, se van 10 días a hacer un conteo de anfibios, por ejemplo, que no se había podido hacer no sé hace cuántos años por lo mismo, vuelvo y digo, por lo mismo conflicto armado. Entonces esto va como para arriba, está cogiendo mucha fuerza y yo que iba, o sea, yo no sabía, yo que iba a pensar que me iba a encontrar acá, yo dije, no, pues me toca irme a mi pueblo a ver materias virtuales y ya, y trabajar, no sé qué va a hacer de trabajo grado, porque yo tenía planeado, como les dije, una cosa como más allá, como incluso ya había hablado con Marta Guevara, perdón, como hacer una cosa con dibujo allá en sala y así, pues, y resulta que todo en cuestiones de un año fue cambiando y miren ya para dónde va esto. Básicamente pues es como eso, habrá mucho que contar, pero pues no sé, estos fueron ya de las 5 de la mañana al domingo ya saliendo cada uno para sus respectivos lugares de avistamiento.
Entonces vinieron y se tomaron fotos al barrio, los avistadores, que muy bacano, que muy buen trabajo. Bueno, ya se son fotos de la experiencia, de las ponencias allá en el lugar donde estuvimos. Incluso este gallinacito rey lo hice como para ganarme un peso ahí, se lo vendí al director de la sociedad, presidente de la Sociedad Ornitológica de Caldas, que muy bueno, que está muy buena acuarela. ya, bueno, gracias, maestro. Muy bueno. Entonces, pues, no sé, por eso digo, ahora que el pretexto que me encontré fueron las aves y va a estar cogiendo mucha fuerza y vamos a posicionar este municipio como, mejor dicho, se van a enterar dentro de un par de años, a mediano plazo, ya Samaná, aves en Colombia, mejor dicho, por ese lado. Pero como pretexto, ahorita puedes seguir por otro lado, por otro, ya estoy acá, ya en contacto con la comunidad, hay como apoyos por ahora de palabra de la alcaldía, de las secretarías, de la gente, de todo. Entonces, pues, a volverme como un actor cultural y artístico aquí, aprovechar pues todo el conocimiento y todas estas cosas para replicarlo con la gente y algún día me compraré una cámara de esas de 15 millones que usan, pero por ahora, desde solamente acompañamiento y avistamiento con las comunidades y con todo. Entonces, pues esto es como los que han mandado de ayer a hoy al grupo del WhatsApp, lo que se han registrado, lo que se van a registrar cada uno de los grupos. Y este se llama un trogón. Este se añade a la lista del municipio que no estaba, o sea, es de difícil avistamiento y como que se añadió. Este fue como el éxito, el golazo de la jornada. Entonces vamos a ver en qué termina todo esto, que siga arriba el proyecto con el arte, la relación sobre todo arte, comunidad y territorio. Ya se ve el Magdalena y allí a la cordillera donde está Bogotá, la oriental. Estos fueron los que se fueron para la represa, que también hay represa, entonces allá también es como un foco de avistamiento importante. Aquí algunas fotos de las ponencias. Entonces, pues hasta ahí no sé cualquier pregunta, qué más decir, qué más pueda aportar a medida que de pronto me vayan preguntando. Bueno, no sé si, gracias Julián por la muestra, presentación, no sé si alguno de los maestros quiera hacer su intervención. Bueno, si quiere Mario, yo comienzo a decir algo. No sé si Mario conocía la trayectoria de Julián David. Sí, sí. En, creo que tú hicimos algo en la clase de curaduría, ¿cierto, Juan? Sí, señor, estábamos también tratando de esto de territorio, yo todavía cuando eso ni siquiera tenía idea que existía un grupo de avistamiento de aves, pero yo estoy trabajando con lo de los carros Carpatis, que es también una cosa particular, estos carros acá en el municipio, que son carros rusos, o sea, de la antigua Unión Soviética y todo esto, y porque en el eje Bueno, cafetero todos son gypsy, bueno, eso es entonces otro tema que realmente, también... sí, este proyecto es consecuente con esa dinámica que tú has traído Sí, en la relación con la región, desde antes del sí, mismo proyecto de grado, ¿cierto? Lo cual me sí, señor. parece muy interesante. A ver, este trabajo me llama mucho la atención desde un sentido personal. Yo hice un proyecto con el Banco de la República que todavía está vivo, lo ha mantenido vivo hace muchos años, que se llama Imagen Regional. Porque en los años 90 yo observaba que yo trabajaba con el Banco de la República haciendo exposiciones, curando exposiciones didácticas y que viajaban por todo el país. Bueno, y bueno, yo también tenía una noción, pues, de las discusiones teóricas de ese momento, en el cual se planteaba esto de la cultura global y la globalización.
y también al mismo tiempo todas las nociones de resistencia a ese discurso central, desde, desde el rescate de la región, desde el rescate de lo local, de las memorias locales y de la revalorización de lo regional, porque y que en Colombia yo veía que como yo viajaba por todo el país hablando con artistas plásticos de Ipiales hasta Pamplona, Quito, entonces yo veía como un cierto grado de orfandad y un gran deseo de los artistas de localizados en dos lugares en las regiones. Uno en producir imágenes folclóricas de la región, ¿sí? Como para la venta, y otro como tratando de imitar los centros de producción plástica en el país. Bueno, entonces, bueno, yo hice ese proyecto que se llamaba Imagen Regional, que todavía está, creo que la última versión está en el Banco de la República, como para revalorar esta noción de región y traté de hacer algunas elaboraciones al respecto. Bueno, yo veo que, y ese ha sido un interés mío también, a través de tanto mi actividad didáctica como artista también. Entonces yo realmente veo acá en este proyecto que me parece que tiene una perspectiva y unos aciertos muy grandes, ¿no? Digamos, de la forma como tú nos nombras esto, es realmente lo que también yo pude ver cuando hice el proyecto de Kennedy, que lo más importante de esto para poder gestionar en la región de una manera activa, porque usted está sobrepasando ya esa condición del artista individual para convertirse en un, como tú lo mismo dijiste, como un agente cultural con un ascendente estético. Digamos que ya diste ese paso, y me parece muy, muy importante que lo hayas hecho, es decir, entrar en relación con los agentes vivos de la región, ¿cierto? No sé si hablamos de eso, o sea, ¿qué es lo que hay allí? Porque tú no estás en un desierto, bueno, aún en el desierto hay que también entrar en relación, por eso tu trabajo ya es relacional, porque está entrando en relación con los agentes vivos, con todos estos grupos que me parece maravilloso que lo estén haciendo. Bueno, claro, está la Universidad de Caldas, que la Universidad de Caldas debe tener programas y proyectos al respecto que pueden ayudar, o sea, la orfandad no está tampoco. Entonces, eso me parece un gran acierto porque ahí has encontrado un respaldo, unas dinámicas, unas afirmaciones, etc. Y lo estás haciendo. Obviamente este es un trabajo que excede los límites de tu entrega, que no para acá, tú ya has agenciado y has establecido pautas de relación muy fuertes que tienes que continuar. Lo habías hecho antes ya como estudiante y ya como trabajador, lo has desarrollado y seguramente yo lo veo muy posesionado también en su región, con los alcaldes. Y todo ese mundo que es el mundo que te espera, es decir, hacerle entender a la gente, eso no es fácil, ¿no? Eso es una cosa compleja, establecer esos nexos, esos vínculos con las alcaldías, las cosas, digamos, casas culturales, etcétera. Entonces, con Alexander me parece que ubicaron muy bien el proyecto, es decir, también el otro punto, digamos, que me parece muy bien, es tratar de exceder o localizarse no en el lugar como un testimonial de la violencia. Esto ya tiene pues una cosa muy fuerte, con muchos antecedentes en esa región desde los años 50, desde antes si se quiere. Es una de las zonas vitales de la economía y de la, digamos, geopolítica interna del país, que es esa zona cafetera, ¿no? Muy, muy importante. Y tratar como de quitarse desde ese imaginario tan fuerte que está ahí de todas maneras. Entonces, cuando yo vi este proyecto, porque yo le hice una corrección, me llamó mucho la atención, digamos, porque es que esto de pajaritos a uno le suena como, sí, pajaritos, ¿cómo no? Pues hay todo un asunto en esta ave que tiene que ver con la ecología, con la biología, con el clima, con las migraciones, con todo. Y también con la posibilidad, pues siempre está, que esto se convierte también, digámoslo, ¿no?, en una metáfora. El trabajo también es una metáfora, es una cosa también que tiene un sentido muy poético. Entonces, la localización allí, en este observatorio, como sigo yo, de las aves como un emblema también de respirar algo diferente, de localizar el imaginario en algo que nos trae una vista, unas miradas diferentes, pero que están ahí, pero que también están ligadas a discursos locales políticos, es decir, no, esto tampoco está tan desligado de eso, porque también se trata de eso, de
lo que yo hablaba en un comienzo de manera muy dudosa, cómo entra uno en contacto con la región y con lo que se da en la región. Entonces, cuando tú me mostraste esto, para no quiero alargarme demasiado, porque realmente pues yo veo este proyecto en proceso, ya la cuestión plástica a mí me impactó mucho cuando tú me mostraste ese barrio y Julián, y vi estas casas pintaditas y con una puerta, una ventana con diferentes colores y que estaban deshabitadas por desalojos, porque se habían tenido que irse, algo así. Entonces yo pensé, bueno, realmente ese espacio me parece como muy fuerte, muy conmovedor de ese desalojo, pero que aún se les da como una fachada de pintura como para hacerlos un poco como digamos, más humanos, ¿no? Para otorgarle un carácter. Yo no sé si me equivoco con esa percepción pues, que da la distancia de los medios que usamos. Entonces, yo insistía en que me interesaba mucho ese espacio. Claro, no sé si tú no pudiste ubicar el trabajo de las aves en ese lugar, pero escogió otros buenos, pues donde la gente habita, ¿verdad? Donde hay vida, donde está el asunto, ¿no? Me parece muy bien esa noción yo sí se lo dije, no te vuelvas pintor de murales de pajaritos porque tú no estás en un restaurante, ¿entiendes? No vas a cargar. No vuelvas esas paredes de lienzos, porque ahí sí entramos en otros problemas. No haga murales. Entonces, esa decisión, no sé si Alexander lo discutiría, me imagino que sí. Porque el ave es una cosa icónica, ¿no? Entonces, me parece que esa también fue una buena decisión. Ya entrando en lo que has mostrado, eh, sí, el gallinazo, pues, que en estas partes, en Santander lo llamamos chulo, ¿no? A los asesinos los llamaban chulos, ¿no? O chulavitas en Boyacá. Entonces, me parece que tenía que ir ahí. Y también hay una cierta poética de rescate de ese elemento también. O sea que el elemento visual puramente visual y plástico de las aves, pues tienen un lugar también en cuanto a una cierta formulaciones plásticas en su lugar. Entonces connotan un lugar y le dan también un sentido tanto digamos, de contemplación y de rescate de lo local, por no una palabra desusada que ya nadie usa, que es, porque cuando la usábamos hace muchos años nos regañaban, decían autóctono, ¿no? Uy, es muy autóctono, esto está muy pegado a la raíz. A mí me dijo una crítica una vez, hice una exposición en el año 93, me dijo, usted tiene atavismo regional, y lo escribió así en el tiempo, ¿no? Dándome palo por todo lado, ¿no? Bueno, entonces, eso era un pecado, ¿no? Entonces, qué bueno que ahora estén ustedes los jóvenes respirando, porque es que a mí me parece que este proyecto, como digo, no es que termines ahí, esta es una manera de inserción social de una praxis relacional en el trabajo. Entonces, Mario, yo creo que se le está picando la lengua, porque ahí hay mucho que decir, y yo solamente quiero decir que me gusta el proyecto, me gusta tu actitud, me gusta su conexión con el medio, me gusta su relación con el medio, además es muy chévere, ¿no? Salir a pasear y salir a hacer fotos, qué delicia, con gentes de otras disciplinas. Me encanta. No sé, pues si el pico del pájaro no le quedó bien, eso ya no me importa mucho, aunque la acuarela está muy buena, ¿no? Pero de pronto pudieras tú contemplar la idea dentro de un tiempo, sí, retornar a algún recinto, ¿no? Y que pudieras de pronto, la idea de Marta no es mala, pero eso es más al final, no es un punto de llegada, es una consecuencia, es algo más que se puede hacer, ¿no? Pero no, porque esa socialización que el espacio expositivo da es importante, ¿no? Pero más como, sí, como un punto de llegada, más no de partida, ¿no? Entonces, me parece que el proyecto está muy bien articulado con mucha teoría contemporánea, además, y que es muy importante que el artista como tú estás en tu lugar, naciste allí, entras en conexión con el entorno, con la gente, con todos los organismos vivos, y de eso se trata un proyecto de arte relacional. Entonces, esto no termina, esto continúa, y lo felicito. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Raúl. Buenos días
a todas y todos. Buenos días, Julián. Buenos días, Alexander. Y a los compañeros que han asistido hoy. Primero quiero disculparme, hoy amanecí pensando que era lunes y estaba empezando. A mí también pasó algo similar. Yo estaba empezando a hacer trámites hoy y cuando me llamó Alex, pues lo que hice fue regresarme entonces a la casa y conectarme con lo que en realidad era, que era un día martes y teníamos pues el encuentro que yo había dejado para mañana. Así que, bueno, me alegra mucho que no se haya postergado, que podamos hablar hoy. Y me alegra mucho porque este trabajo, este proyecto, desde que lo conocí en uno de los cortes de avance, me dejó muy como reconciliado, como con modos y con prácticas contemporáneas y modos de hacer y de comprender de repente el rol que el artista puede asumir a nivel, digamos, relacional a la hora de insertarse y dialogar y, como diría Negri, reconocer la disputabilidad pública que el arte reclama desde su propia condición y desde su propia naturaleza, ¿no? Entonces, pienso que además, Juan David, todo se ha ido dando de manera afortunada. Pienso que este proyecto y la manera como se fue dando incluso hasta congregar un grupo de profesores que te acompañaran, tanto desde el trabajo de Alexander, que me parece es un motivo de agradecer a Alexander ese enorme compromiso que tiene con la escuela, aún desde, digamos, su estatus, llamémoslo así, de egresado de la escuela, de laboratorista, tallerista, profesor ocasional, ya que no hay nombres que, digamos, no hay oficios ni maneras de asumir esos compromisos que sean motivo de cansancio para Alex. Ha estado acompañándonos incluso como coordinador de laboratorio ad honorem, digámoslo así, como de pura voluntad, y también ayudándonos a coordinar pues nuestra área de espacio. Eso quiero decirlo y quiero reconocer, ya que el trabajo de acompañar un trabajo de grado como el de Juan David, pues también exige, y pienso que usted lo ha hecho de la mejor manera, dando gala pues de la experiencia que usted ha tenido también en su desarrollo de formación, en su desarrollo académico en la escuela. También me parece, Juan David, que ha sido afortunado contar con la mirada del profesor Raúl, porque el profesor Raúl, para quienes lo conocemos desde hace muchos años, pues sabemos de eso que nos estaba contando, como uno de los tantos ejemplos en los que él se ha hecho, digamos, se ha dado al lugar de a un lugar de participación de forma, digamos, indirectamente creativa, es decir, no como un artista que solamente ha ido construyendo y ha ido instalando sus propuestas en la historia del arte contemporáneo colombiano, sino también los aportes que ha dado a partir del diálogo con instituciones, con modos de gestión de cultura, con agenciamientos de tópicos y problemáticas sociales que de todos modos nos han construido un territorio a los artistas en los que debemos movernos y aprender, digamos, a responder a esa realidad. Entonces también ha sido importante hoy contar con él, pero también, sobre todo, Juan David, yo no te conocí a lo largo de la carrera. El día que me invitaste a tu corte de avance, me llevé una muy buena impresión, sobre todo en relación como a tu conducta, como a tu pararte frente al mundo y como a la capacidad de sortear tantas dificultades, porque es que además las dificultades que se le suman a veces a uno
las normales, las habituales, las burocráticas, las cotidianas, pues se nos sumó la pandemia, se nos sumó justo la edad de tu proceso académico en la que tenías que responder con una conclusión, ¿cierto? Y era tal vez el momento más complicado, más complejo de concluir en algo, como tú muy bien lo has expuesto, ¿sí? Entonces, me parece que ha sido, todo el sistema ha ido conspirando un poco a favor de una conversación grata, unos aportes pues precisos y llenos de la experiencia necesaria para tu proyecto. Bien, los venía escuchando, como les dije, me tuve que devolver de mi lunes a aterrizar un martes y venía escuchando tu presentación y la de Alexander, y bueno, ya aquí en mi casa me conecté justo cuando arrancó el profesor Raúl. Pienso que el proyecto tiene, por supuesto, esa enorme dificultad de asumir, ¿cierto?, una postura frente a unos acontecimientos y a que esos acontecimientos dejan. Siempre me acuerdo de una premisa y es la afirmación de Foucault respecto al mayo del 68. Foucault dice, el mayo del 68 aconteció, pero nunca sucedió. Es decir, que los acontecimientos acontecen y evidentemente nos queda clarísimo que acontecen porque hay unas, lo que Deleuze llamaría luego unas efectuaciones, ¿cierto? Positivas, negativas, como sean, pero hay unas efectuaciones, unos modos de comprobar que en serio aconteció un acontecimiento. Por ejemplo, este modo de encontrarnos hoy de manera virtual es una efectuación de la pandemia. Es decir, esto nos deja clarísimo que todavía estamos en pandemia, ¿cierto? Este acontecimiento nos puso a poner un tapabocas, ¿sí? Que este acontecimiento nos exigió encerrarnos, ¿sí? Esas son efectuaciones. Que esos acontecimientos de tu territorio de manera positiva dejaron una efectuación positiva, llamémoslo así, que fue la conservación del medio ambiente, ¿cierto? Es decir, que no hubo una capacidad de depredación, precisamente porque esa depredación jugó extrañamente también a favor, ¿cierto? Es decir, ni tan extrañamente, es decir, erradicó lo humano y la intervención de lo humano en un medio ambiente que favorablemente se conservó. Lo mismo veíamos como efectuación con la pandemia, también veíamos una efectuación positiva en cuanto a que los delfines no sé qué, los delfines volvieron a entrar por el estrecho de no sé dónde, de donde ya no se avistaban más, ¿cierto? Las aves de no sé dónde regresaron a tal parte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay efectuaciones, pero cuando Foucault dice el mayo del 68 no sucedió, es como si además de que un acontecimiento nos hable a través de efectuaciones y nos diga esto acontece, además de acontecer debería suceder. ¿Qué es eso de suceder? Sino una proyección hacia un futuro que obviamente se da desde un presente escurridizo, desde un presente inacible, ¿cierto? Y que en esa medida se podría entender más como una capacidad, un poder de fundar unos escenarios en los que, como decía Paul Valéry, el futuro nos visita. Para Paul Valéry, la obra de arte no se abocaba al futuro, sino que era el escenario que de cierta manera convocaba al futuro. Es decir, el futuro como porvenir. Un futuro atraído desde un presente. Un futuro que a través de un poder inmanente se aterriza en la realidad, ¿no? Eso es hacer memoria también. Y eso de hacer memoria es cercano a lo de contraefectuar o a lo de relatar. Entonces, cuando Foucault nos dice el mayo del 68 aconteció, pero no ha sucedido, estamos entonces urgentemente llamados a relatarlo, a construir memoria, a hacer memoria con esos acontecimientos. Y ese hacer memoria se constituye básicamente en una enorme necesidad de relatos, hacer relatos,
que también tiene que ver con crear ficciones no en el sentido de falso, fantástico, sino en el sentido de facto, de hecho, de hacer, diría Negri, con las sucias manos, crear esa verdad esa verdad de hecho, de facto, que le ha sido arrebatada a la realidad. Negri se refiere a una modernidad en la que todo se nos está quedando en conceptos, en ideas, ¿sí? Que por supuesto tiene que ver con esa paradoja de la modernidad, ¿no? Ese paradigma moderno de verdad asociado a una supremacía de la razón. Entonces, toda la filosofía crítica del siglo XX se desembocaría en las biopolíticas finalmente, en las políticas para la vida, en la búsqueda de políticas para la vida, y que obviamente se resistirían al biopoder capitalista, que coge como principal herramienta precisamente eso abstracto, eso universal, ¿cierto? Para explotar incluso lo singular. Entonces, en ese caso, lo singular, a través de las biopolíticas, de los micropolíticas, de actos, de gestos micropolíticos, encontrar maneras de construir esa verdad de hecho, esa verdad de facto. Y eso pues tiene mucho que ver con construir relatos. Me parece que tu trabajo tiene que ver con eso de hacer suceder unos acontecimientos, ¿sí? Porque esos acontecimientos allí ya acontecieron. Las contraefectuaciones, tanto negativas como positivas, están como evidencias. Esas evidencias, si son evidencias inolvidables, pedazos de pasado inolvidables, pues con eso se construye la memoria, con esos pedazos de pasado. Y esos pedazos de pasado inolvidables creo que han permitido de todos modos construir relatos, que es lo mismo que construir memoria, y en tu caso es asumir un proyecto que en sí es una contraefectuación, es decir, que responde a ese suceder, es decir, hacer que suceda ese acontecimiento. De repente nosotros en la realidad nos quedamos atrapados en las efectuaciones, ¿sí? Nos quedamos atrapados en comprobar a través de esas efectuaciones que efectivamente ha acontecido algo y nos quedamos paralizados, ¿sí? Nos quedamos mirando directamente el monstruo, nos convertimos en piedra, no hay retorno de imagen, y ahí vuelve a funcionar el mito de Perseo. En ese mirar indirectamente, ¿cierto? Hay retorno de imagen, y ese retorno de imagen es la promesa, acuérdense en Perseo, de cortar la cabeza del monstruo, depositarla sobre la hiedra y generar vida, ¿no? Entonces, ese mito funciona. Y funciona a la hora de pensar, por ejemplo, en tu proyecto, aún conservando las distancias de suelo y las distancias históricas entre el mito y tu proceso, ¿no? Y tu proyecto, y el proyecto del uno y el proyecto del otro. O sea que el mito tiene la capacidad de fugarse y de filtrarse por debajo de las puertas de la historia, ¿no? Por debajo de los portones que nos van separando los tiempos en la historia, ¿no? Entonces, el mito sigue estando presente hoy, así como tantos mitos que nos constituyen también desde nuestros propios suelos. Entonces, eso es lo primero que resalto en tu proyecto, que sí se constituye en una búsqueda de modos de suceder de los acontecimientos, ¿sí? Que, como usted decía al principio, Juan David, que la idea no era pues volver a repisar el acontecimiento a partir de esas efectuaciones obvias, directas, ¿cierto? Usted decía el matache con el arma, la explosión, la bomba, la toma, etcétera, etcétera, etcétera. Esas efectuaciones ahí están. A lo que estamos llamados, creo yo, a participar es a crear relatos, a crear contraefectuaciones, ¿bien? Y en esa medida veo absolutamente pertinente que además se dé eso yo lo veo como un tono contemporáneo desde una política crítica, ¿sí? En tu trabajo.
que tiene que ver también como con un contrarrestar la exacerbada explotación la exacerbada explotación de las víctimas a partir de la industria de lo que llamamos la industria de la memoria colectiva. Esa industria de la memoria colectiva, y muchos autores lo han venido diciendo, pues que se constituyó finalmente en una suerte de industria. Es decir, ahí están amparadas una cantidad de políticas, programas, planes y proyectos estatales aquí y en muchos lugares. Muchas ONGs, ¿cierto? Y todo, de todos modos, forma parte de un enorme mercado de la memoria, ¿sí? Entonces me parece que, por un lado, ser contemporáneo también es entender esa fina, es una fina membrana, ¿no? Es una fina membrana que, al pasársela de vueltas sobre las sienes, nos pueden generar una suerte de ceguera moral. Es decir, podemos perder de vista, ¿sí?, moralmente cuál debe ser nuestra relación con una realidad que por supuesto nos ha arrojado unas efectuaciones, unas víctimas, unos contextos unos contextos que han sufrido, digamos, esa crisis. Y la otra es, entonces, como diría Badiou, no solo caer en el señalar eso que ahí pasó, sino en remangarnos la camisa y decir, bueno, ¿qué hay para hacer? ¿Sí? Y eso es lo que me parece que su proyecto también tiene. En esa medida me parece también importante esa invitación de Alain Badiou como una de las potencialidades o de las particularidades de lo que él ve a la hora de pensar qué es contemporáneo y qué no. ¿Qué es el arte contemporáneo en relación a lo que era la modernidad? ¿Cierto? Una de esas últimas características, cualidades que él ve, es que el arte contemporáneo, y invita a los artistas, dice esto, más que verificarlo, es una invitación. El arte contemporáneo tiene ya la capacidad de no solo señalar el problema, ¿cierto?, sino remangarse la camisa, subirse las mangas y decir, ¿para qué soy bueno? ¿Sí? Y en esa medida su proyecto, como bien le decía al maestro Raúl, al entrar en sintonía con dinámicas de investigación, creación, de participación, de relación y de inversión multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, ¿cierto? Porque ahí se dan todos los modos, ¿sí? Está, por supuesto, que respondiendo un poco a esta invitación de Alain Badiou, la inserción en ese contexto donde efectivamente ha ocurrido algo, ¿cierto?, señalarlo y decir para qué soy bueno. Eso me parece que es una segunda característica de la condición contemporánea en su trabajo. Entonces vemos una desde la política o desde las biopolíticas y desde la filosofía crítica secular, es decir, toda la herencia de la filosofía crítica del siglo XX, pero también vemos desde las prácticas artísticas esa cualidad, esa condición del ser contemporáneo, digámoslo así, y desde la plasticidad, digamos, como lenguaje, como medio, por supuesto que lo veo a la hora de reconocer, ¿cierto?, que el medio mismo, y ahí sí aparece la consabida McLuhiana, el medio mismo de entrada ya empieza a constituirse en el mensaje, es decir, en el funcionamiento de la obra o en la imagen misma. Y en este caso el medio, pues es independientemente si hay acuarela en el proyecto, si hay dibujos, si hay en el proyecto considerado unas pinturas en el espacio público, y finalmente se tornó casi un desenvolvimiento performativo a través de unas actividades que implicaron fotografía, que implicaron avistamientos, que implicaron asumir el guía, el lugar del guía o del mediador, etcétera. Todas esas prácticas y todas esas técnicas implicadas, pues sí, son importantes
a la hora de configurar, digamos, pero lo que creo es, en este caso, la forma más trabajo la capacidad, ¿cierto?, de configurar las relaciones humanas. Y relaciones humanas con la posibilidad de completar relaciones, ¿cierto?, entre lo humano, social, lo humano y exactamente propios del desarrollo, también lo extraño y lo legal, que me parece también como modo de equilibrio que se puede empezar a dar, ¿cierto? Esa idea de también parar o participar en la transformación del viaje, que implica hacer, también implica otros la política, ¿cierto? Donde ya el no va a comprobar eso que allí está, lo que va a generar y en ese sentido también es ese otro que viene de afuera, que llega y se la relación con ese de la mediación y la cualidad de la también, digamos, por hablar que no está previsto de repente a priori, pero luego va a entrar a la entonces, esa capacidad del arte contemporáneo de pararse en el verbal, de construir estudios en el verbal, tienen varios de la colombiana, otros de la práctica de la economía en esto, ¿cierto? Incluso de la técnica que los artistas sí reconocen y a la intensidad de se manejan ciertas sus gafas, ¿cierto? Entonces también hay una capacidad de moverse, de reconocer las tendencias de cada entero, sobre todo me parece con la capacidad de armar sentido en lo verbal. Finalmente no veo claro la casa espectadora no puede el profesor Raúl tenía mucha razón a la advertencia que hay de estos proyectos no se deben convertir o no un juego más bien como en vez de ser como realmente el proyecto ya cambia una ciudad global ahora se ve la ciudad global. Es decir, precisamente las figuras naturales pueden hablar, pueden seguir hablando, pero la pregunta es no considerarlo, no una suerte de ahí sí efectuación de la construcción de los proyectos. Acuérdense que finalmente el proyecto o una obra tiene un acontecimiento que también genera debido lo fuerte de un proyecto artístico es que por construir un acontecimiento. Esa acontecimiento lo reconocemos a partir de efectuación. Entonces, la parada de las tratadas fue una de las tantas efectuaciones, pero el caso que por construir para que suceda finalmente el proyecto, ¿cierto?, está en la capacidad de fundar testigos. De hecho, la real obra suya es fundar testigos. Y la noción de testigo es clave asociada a la memoria, asociada al arte, aquel que participa en la configuración de la imagen, ¿sí? Y la imagen aquí es la imagen, ¿cierto? Como usted decía, no es la figura del mural que muestra un guerrillero, un soldado disparándose en una emboscada, no. ¿Dónde está la imagen en este proyecto? ¿Sí? En esos lazos, en esa configuración de lazos en los intervalos. Eso me parece que tiene que ver con lo que el maestro Cristancho resaltaba al principio, y es que es el sentido de lo relacional. ¿Sí? Finalmente,
la forma misma de su proyecto, ¿cierto?, se va a dar en la capacidad de que de eso relacional resulte un tejido. Entonces, yo lo quiero felicitar. No es frecuente encontrarse con este tipo de proyectos en la escuela, ¿sí? También pienso que incluso desde la plástica hemos recibido grandes enseñanzas que pueden seguir siendo un norte importante a seguir considerando, por supuesto, la consabida de plástica social en Boys, pero incluso artistas que a veces se repliegan al objeto o a la instalación, tienen clarísimo que esas son apenas efectuaciones de acontecimientos y que la idea es que suceda y que sucedan a partir de esa capacidad de fundar testigos, ¿no? Por ejemplo, Sildo Meireles dice: el arte debe estar más cerca de la cultura que del arte. Ahí nos anuncia una suerte de borde, ¿no? Como de intervalo también, como de asomarnos, dice él, asomarnos a ese borde donde el arte podría empezar a confundirse con otra cosa, asomarse allí sin miedo, aunque tengamos ese pánico de que esto sigue siendo arte o no sigue siendo arte. ¿Sí? Si hay una conciencia plástica en sus ideas, es arte. ¿Sí? Y como diría Paul Valéry, si esa idea funciona, ¿cierto?, se hace irreductible. Irreductible es que ya no importa no se puede definir ni por sus medios, ni por sus materiales, no, sino por su enorme poder transformador, porque implica, por supuesto, una plasticidad y, como diría Boyce, una ternura de pensamiento, una plasticidad del pensamiento. Bueno, así que felicitaciones. Muchas gracias, maestro. David, Alexander también, por supuesto, buen acompañamiento, porque con esa promesa también de destrezas y habilidades y con esa enorme conocimiento que Alex tiene, pues por supuesto que hubiesen podido caer en una excesiva laboriosidad y perder de vista, ¿cierto?, las potencias mismas del proyecto que reclamaban reconocer también otros modos de hacer, ¿no? Entonces me parece que modularon muy bien esa relación con el hacer, ¿sí? Así que nuevamente felicitaciones y espero que siga motivado con este tipo de Sí, claro, esto sigue, eso no, aquí es apenas el comienzo, pues apenas estamos empezando porque esto sigue, esto es un territorio grandísimo, no he pensado tanto como división política, que este municipio es uno, que Pensilvania le divide tal río, no, esto se piensa como región. Ajá. Como región, como territorio, como región, o sea, es muy bueno eso, porque no, pues no entra en conflicto, que es que el de allí, el pueblito de allí es mejor que el mío o viceversa. No, esto es una región donde se empieza a participar entre todos. Entonces apenas comienza y vamos a ver en qué termina, no, porque la idea es que no termine. La idea es que siga y 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 que nuevas generaciones y nuevas cosas y, mejor dicho, que siga. Muy bien. Una última cosa que tengo que salir. De nuevo felicitarlo y yo creo que Gracias, las maestro. observaciones han sido muy pertinentes, tanto de Mario, Sí. muy fundamentadas desde lo teórico, que es muy importante. Es decir, no se sienta huérfano. Esto es un discurso global. Lo que tú estás trabajando con el mundo y con la naturaleza, con esto que nos atañe en este momento, ¿no? Es que hace unos años esto era, ¿usted para qué se va a meter en ese hueco? No, ese hueco no. Allí está el fundamento de la existencia contemporánea. Y un último consejo ya puramente plástico, porque usted aquí yo siempre tan crítico, vuélvase mejor fotógrafo. Listo. Sí, en eso yo... Usted tiene todos los argumentos visuales, bueno, consígase la cámara, ya sea del mejor celular o una, pero la fotografía tiene que hacer su mano derecha también y eventualmente volverse en otro, y el video, ¿no? Otro argumento de orden visual, muy importante. Bueno, gracias, maestro. Sí, tendré muy en cuenta. Yo en la fotografía he estado... A Alexander y
tipo de trabajo, como decía Mario, que ojalá se siga dando dentro de la escuela, ¿no? Esto de este Mario y lamentablemente tengo que salir. No se Bueno, preocupe, maestro, que Gracias. ya Gracias, estamos maestro. cerrando. ok, Muchas gracias por bueno, chao, chao. Hasta luego, maestro. Bueno, y Pues pues no, para cerrar, sí, digamos, como uniendo un poco de los comentarios de los maestros, resalto la afectación que se dio por el tema de la pandemia y que permitió que este proyecto y que el mismo pensamiento artístico de Julián llegara a tomar otra postura y a ver desde otra perspectiva lo que es la creación contemporánea, porque inevitablemente desde la academia estamos siempre imbuidos un poco pues en esa misma tradición del academicismo y de que debemos cerrar nuestros trabajos de grado con una exposición de nuestra obra, de nuestro proyecto de investigación personal, que pues es lo que académicamente se ha dictado, pero si nos situamos más en lo que es la misma contemporaneidad del arte, ella nos abre el escenario para que trabajos y proyectos como el que Julián presenta tengan la validez de la investigación que se requiere para poder optar por un título de maestro en artes. es que de hecho, Entonces, mire, pues muy oportuno que se haya dado esta situación, digamos, de la pandemia, que haya esto repercutido en que se haya tenido que cambiar la visión, el enfoque y que ese cambio de visión y enfoque le haya permitido pues abrir una ventana nueva de otra posibilidad de lo que es la creación. Porque recuerdo en los primeros encuentros que un poco Julián tenía la inquietud de, por lo pictórico y lo objetual muy marcado en cuanto a producción propia, y pues que yo le decía un poco que todo lo que tenía puesto sobre la mesa allí en el municipio con el trabajo con la comunidad se le abría una posibilidad para que realizara un proyecto relacional que si bien no es lo que a veces se ve en las tesis de grado, sí está enmarcado dentro de una creación y un pensamiento de creación contemporánea. Me pareció muy interesante que ese proceso que él inició de manera como muy personal y en esa inquietud haya logrado trascender a la administración pública, a vincularse con otras entidades de educación, a vincularse con entidades como estos grupos de avistamiento, porque también dentro de la contemporaneidad del arte pues le abren un campo de acción a la interdisciplinariedad, a la transdisciplinariedad, a ser parte de otros procesos de construcción del conocimiento que no son solamente el que genera el artista solo en el taller con su obra, sino una construcción que permite que ese concepto realmente haya transmutado de lo que no quería crear como imagen a generarse en un proceso social, comunitario, que lo va situando poco a poco usted como un actor cultural activo en su región y que pues bueno, ya digamos que en el desarrollo profesional le va a permitir tener ese otro nuevo escenario en el cual poder intervenir o bajo el cual poder diseñar procesos y proyectos en los cuales intervenir como artista profesional en su comunidad o en otras. porque Entonces, mire, Alex, que igual, felicitaciones, Julián, por ese cambio, ese giro que dio la propuesta, por esos resultados y por tomar el riesgo también de estar en esa zona en la que se cuestionaba usted mismo si era o no artístico el proceso que iba a desarrollar, basado en el resultado final de un cuadro o una escultura, y que realmente tiene, no es que tenga más valor, sino que tiene otra línea de valor más contemporáneo lo que está haciendo con un proceso más complejo. que mira esta imagen que fue el año pasado, ¿cuándo? ¿Hace cuánto? Cuando estábamos en Primer taller semestre y del año yo pasado. tenía todavía, pues yo sí tenía como el piquecito así el tema de de los chulos, de la relación con la muerte y todo eso, pero yo todavía vivía en Bogotá, yo no había llegado, yo venía a mi pueblo solo a visitar a mamá una semana y me devolvía, o sea, no había, y así empezó como con esa cosa y mire dónde terminó, o sea, esta es la acera que nunca fundimos por pandemia, pero entonces mire como ya, como a dónde llegó, a dónde está llegando sin necesidad de tampoco salirme mucho de esos intereses personales como esto de la muerte y de los chulos y esta cosa, y mire que poco a poco pues se ha estado logrando, no, nunca se fundió la pieza, pero se está fundiendo otro tipo de ideas y otro tipo de... Muy bien. Entonces, pues nada, muchas gracias, No, muchas muchísimas gracias gracias. nuevamente. Y bueno,
pues ahí nos Y de todas volveremos formas a les encontrar. estaré contando. En Claro que algún sí. momento nos encontramos y mire cómo va la cosa. Un mes, un año, 10 años, mire dónde va esto. Eso que Eso, sea me así. invita ya que a mí me gusta subirme a las Sí, montañas, entonces nos vamos por sí, allá a mirar por la acá. vez y a recorrer montañas. Eso. Cuando, bienvenidos por acá, eso me faltó decirle al maestro que están que bienvenidos por acá, Muchas cuando gracias. quiera. Es una Muchas gracias. maravilla, estamos viviendo en un paraíso nosotros por acá. Qué bueno. Bueno, Me muchas alegra mucho. gracias, Julián. Y ¿Vale? Bueno, maestro entonces, Mario también, muchas gracias. Un gracias abrazo. maestro y Muchas gracias a gracias por la Catalina. invitación. Bueno, Chao. Catalina, También, gracias. Catalina, Chao, bienvenidos Chao, por Ale. acá. Chao. chao, Mario. Chao.